alguien que logró algo. Logró salir primero en una carrera, logró recibirse de médico, logró algo significativo y está celebrando, está festejando. Según el diccionario, el éxito, mis hermanos, es el resultado feliz de un negocio, o de una actuación, o también es el triunfo, la victoria o consecución de algo. Podríamos decir que cuando uno obtiene la victoria, llega a algo significativo, alcanza algo, está llegando al éxito de alguna forma. Hay un pequeño libro en inglés llamado Cómo ser un gran éxito, que no lo encontré en castellano, estaba en inglés. Y es interesante porque en ese libro mucha gente que nosotros consideramos exitosas cuentan cómo lograron el éxito, cómo alcanzaron el éxito. Desde empresarios, inventores, emprendedores, artistas y un montón de personas van contando un poco sus anécdotas en ese libro. Y el final del libro, la contratapa, dice una pregunta interesante. Dice: ¿acaso vas rumbo a la fama, la fortuna y la grandeza? Y le pregunta, digamos, a aquel que lee, ¿no? ¿Acaso estás yendo a la fama, a la fortuna y la grandeza? Y me quedé pensando en esa pregunta, porque esa pregunta describe muy bien lo que el ser humano considera exitoso. Los hombres consideramos exitosos aquel que tiene fortuna, ¿no? Aquel que le va bien, aquel que tiene un gran negocio, aquel que ha logrado cosas significativas, un Messi que ha ganado balones de oro, deportistas, empresarios, un Marco Galperín, ¿no? Que creó Mercado Libre y hoy da trabajo a un montón de personas y está en un montón de países. Nosotros miramos a esas personas y entendemos el éxito como lo que esas personas han logrado. Es interesante que hoy en las redes sociales vemos un montón de influencers de todo tipo, de todo lo que quieran elegir, en YouTube ahí y en las distintas redes sociales, y hay algunos atorrantes, por no decirlo de alguna manera, o decirlo de una manera popular, o hasta delincuentes, que estafan a gente justamente ¿por qué? Porque quieren venderle cursos para que se vuelva exitosa la gente, ¿no? Y te quiero vender curso y yo tengo un reloj caro y ando en tal auto, uno que dice Masivo Bro, no sé cuánto conocen al chanta ese, el colorado ese, que lo agarraron a sopapo hace un par de días. Bueno, hay un montón de chantas así, ¿no? Que tratan de vender la fórmula mágica para convertirse en exitoso. Y lo más triste es que la gente cae, mucha gente cae en éxito, en eso, porque cree que el éxito es llegar a ser famoso, es llegar a tener dinero, es llegar a tener una cuenta grande de Instagram, muchos seguidores, ser popular, ser conocido, y el mundo ve el éxito desde ese lugar. Hay algo interesante respecto a la palabra éxito, que en la Biblia no es una mala palabra, la palabra éxito. Es más, algunas traducciones usan literalmente la palabra éxito, como por ejemplo la NTV, la que uso yo, en Génesis 24, capítulo 12, por ejemplo, cuando Abraham le encarga a su siervo que busque una pareja para su hijo Isaac. En un momento, en ese versículo, el siervo le dice, cuando ora al Señor, le dice: Señor, dame éxito para poder encontrar la pareja para el hijo de mi jefe. Por lo cual, la palabra éxito no es una mala palabra, no es una palabra diabólica, no está mal que nos vaya bien en la vida. Pero la pregunta en la cual me quiero centrar en esta mañana es cómo la Biblia o el reino de Dios ve el éxito. ¿Cómo es el éxito desde la mirada de la Biblia? En otras palabras, ¿cómo es una persona exitosa de acuerdo a Jesús? ¿El éxito en la Biblia será igual que lo ve el mundo? Evidentemente no lo es. Pero hoy vamos a aprender cómo ve Jesús el éxito, o cómo ve el reino de Dios el éxito en una persona. ¿A cuántos les gustaría ser exitosos en el reino de Dios? A ver. A mí en los dos lados. Pero fundamentalmente en el reino de Dios. Hoy lo vamos a aprender. He titulado el mensaje de esta mañana El éxito justamente en el reino de Dios, y te quiero invitar a que me acompañes a los evangelios, a uno de los evangelios, al libro de Mateo capítulo 9, verso 27. Y vamos a descubrir algo bien interesante que nos va a dejar varios principios para nuestras vidas
y podamos entender cómo es el éxito en el reino de Dios. De paso, nos saludamos a nuestros amigos que nos ven. Los miércoles recuerden que sale el mensaje en nuestra red social. Y cuando tengan Mateo capítulo 9, 27, me levantan la mano y me dicen un fuerte, potente amén. Muy bien, comenzamos a leer entonces. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Dejemos en pausa un minuto hasta aquí. Contexto. Este capítulo, el capítulo 9 del libro de Mateo, es un capítulo bien interesante porque tiene un montón de cosas. En este capítulo encontramos a Jesús haciendo de todo. Es más, hice un pequeño listado de todo lo que hizo. Vamos a encontrarlo. Si avanzamos o comenzamos del verso 1 del capítulo 9, vamos a encontrar a Jesús sanando un paralítico, llamando a su discípulo Mateo, sanando a la mujer del flujo de sangre mientras iba a resucitar a la hija de Jairo. Vamos a encontrar que después de eso ocurre lo que acabamos de leer: sanó un par de ciegos. Y sobre el final estaba a punto de sanar o liberar a un endemoniado que estaba provocando la mudez, o sea, estaba provocando que la persona no pudiera hablar. Y sucede esto, acompáñame al verso 32. Cuando se fueron las personas que recuperaron la vista, los ciegos, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Jesús, como les decía, en este capítulo hizo un montón de milagros, pero llegando al final, que es lo que vamos a ver a continuación, nos va a dejar una gran enseñanza acerca de la vida exitosa en el reino de Dios. Si bien Jesús no usa la palabra éxito de manera literal, sí expresa lo que el reino de Dios considera un triunfo, lo que el reino de Dios considera que es lo que más vale la pena, lo que el reino de Dios considera que es realmente en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Por eso, si queremos saber cómo es el éxito en el reino de Dios, lo primero que tenemos que hacer es mirar lo que hizo Jesús. Y ahí vamos a encontrar justamente la visión de Jesús, vamos a encontrar su vida y todo lo que Él nos enseñó. Y a partir de acá, nuestro Señor nos va a dejar seis principios para poder aprender cómo mide el éxito el reino de Dios, o cómo considera el reino de Dios el éxito. Y el primero se encuentra en el verso 34. Acompáñenme para que juntos podamos ir aprendiendo. Dice la palabra: sin embargo, los fariseos dijeron, hablando de Jesús, ¿no? Dijeron: puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Acá ya encontramos algo interesante para poder aprender y reflexionar. Resulta que luego de poder hacer el último milagro, que fue el endemoniado, liberar al endemoniado que recuperó su voz y pudo volver a hablar, dice la palabra que los fariseos que estaban ahí viendo lo que estaba ocurriendo, empezaron a decir que estaba endemoniado Jesús y por eso estaba haciendo esos milagros. Empezaron a culparlo o a decirle a Jesús que él hacía esos milagros y esas obras porque el demonio le daba el poder para poder hacerlo. Sin embargo, lo interesante es que el pasaje dice que Jesús no se detuvo en eso, sino que continuó compartiendo el mensaje de salvación y haciendo otros milagros. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y este punto ya nos deja los dos primeros principios de este mensaje. El primero tiene que ver, mis hermanos, con la popularidad, la fama, el ser conocido, el ser aceptado.
Como veíamos al principio, una de las cosas que el mundo considera éxito y que muchos chicos lo persiguen es ser famoso, es hacerse conocido. Hay muchos chicos que ya no piensan ni siquiera en estudiar, no piensan en tener una carrera, no piensan en desarrollar algo significativo. No, quiero ser youtuber ahora. Quiero tener un canal de YouTube y tener 1 millón de seguidores. Quiero ser famoso, quiero vivir de los canjes, de las marcas, ¿no? Quiero que las marcas me contraten y me vistan y pueda ir a comer y pueda vestirme. Porque como hablamos al principio, la fama muchas veces se asocia al éxito. Pero no es lo que vemos en la vida de Jesús. Leímos recién 2 escenas diferentes. Los fariseos que odiaban a Jesús y hablaban mal de él. Y vemos a un pueblo o a unos discípulos o a la gente que recibía milagros que admiraba a Jesús. Entonces, esto ya nos habla algo interesante. Porque lo primero que debemos tener en cuenta, mis hermanos, es que el éxito según Jesús, según el reino de Dios, no implica necesariamente ser popular. La fama no implica tener éxito en el reino de Dios. Como sus discípulos, mis hermanos, si nosotros queremos tener éxito en el reino de Dios, tenemos que aceptar que algunos nos amen y otros nos odien. No vamos a ser amados por todos, pero eso no significa que no seamos exitosos en el reino de Dios. Por esa razón no podemos esperar la aprobación de los demás en lo que hacemos. No podemos esperar la aprobación de los demás en las cosas espirituales. No podemos esperar caerle bien a todo el mundo, porque a Jesús no le pasó. Si no le pasó a él, que era el Hijo de Dios, ¿cuánto menos a nosotros? El apóstol Pablo nos habla algo en relación a esta verdad en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 10. Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros: queda claro que no es mi objetivo ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Ahí hay una verdad tremenda, mis hermanos. Si querríamos agradarle a la gente, nos tendríamos que haber puesto a ser comediantes, a hacer stand-up, no sé, a ser actor de risas, ¿no? Tipo de ensambler, a hacer otra cosa que haga reír a la gente. Pero si estamos en el reino de Dios, no se trata de ser popular o no se trata de que nos ame todo el mundo. Algunos que están en el camino del Señor, muchas veces, algunos de nosotros buscamos que todos nos amen, caerle bien a todo el mundo. No, yo quiero que todos me quieran, quiero ser como Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos. Pero esa no es la vida en Cristo. Y más si estamos haciendo cosas. Si estamos sirviendo al Señor, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Siempre va a haber alguien que va a decir que estás haciendo algo mal. Siempre va a haber alguien como el fariseo que está sentado y no está haciendo nada y te va a criticar, te va a sacar manos. Porque el éxito en el reino de Dios no tiene que ver con que todos te amen. Por eso, si viene la popularidad sirviendo al Señor, todo bien, mi hermano. Si podés ser una persona exitosa, por ejemplo, Itiel Arroyo, que es un chico que me encanta cómo predica, es un muchacho español, tiene un montón de seguidores, es un siervo de Cristo y hay muchos que lo aman, perfecto, buenísimo. Pero si no hay gente que te ama, no importa, mi hermano. Porque el reino de Dios se trata de agradarle a Dios y no a la gente. No sé si alguien dice amén a eso. Eso es el éxito en Dios. Agradar al Señor. No importa si gusta más o menos. Ayer estuvo la marcha esta de toda la ideología putrefacta de la LGTBI y todo lo demás. ¿Cuántos vieron esto? Si ellos nos escuchan a nosotros, nos van a decir de todo menos lindo. Pero a mí no me importa. Porque yo no estoy para agradar a la gente, estoy para agradar a Dios. Y ese es el éxito en el reino de Dios. Es agradar el corazón del Señor. Pero lo segundo que nos muestra esta parte del pasaje se vincula con lo anterior y tiene que ver con nuestra tarea. Si prestaron atención, Jesús no buscaba la aprobación de los demás, como veíamos. ¿Por qué? Y esto es interesante,
Porque Jesús estaba seguro, mi hermano, de lo que tenía que hacer. A Jesús no le importaba si había muchos que lo amaban o pocos que lo amaban, porque él estaba seguro que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer. Más allá de que lo criticaran o que le dijeran que los milagros que él hacía eran demoníacos, el Señor seguía extendiendo el reino del Padre Celestial. Como leímos, habían algunos que le sacaban mano y le decían, no, vos sos un endemoniado. Y a continuación dice, y el Señor seguía predicando el mensaje de salvación. Muchos que viven buscando, mis hermanos, la aprobación de los demás, lo hacen porque no están seguros de lo que tienen que hacer. Mucha gente que busca el aplauso, la palmada en el hombro, la palmada en la espalda, es porque no estás seguro que lo que estás haciendo es lo que Dios le agrada. Pero cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros sabemos lo que dice la Escritura, cuando nosotros sabemos cuál es nuestro propósito, no vamos a necesitar la aprobación de nada ni de nadie, sino que la única aprobación que vamos a buscar es la aprobación del Padre Celestial. Porque sabemos que si tenemos su aprobación, todo lo demás nos resbala, mi hermano. Porque si tenemos la aprobación del Señor, vamos a tener la gracia, el favor, la bendición y los frutos de lo que hagamos va a hablar por nuestras acciones y no vamos a tener que defendernos como hacía Jesús. A Jesús no le importaba el defenderse, mi hermano. Si vos estás haciendo lo que tenés que hacer, dedícate a hacerlo porque el Señor va a bendecir y va a hablar con los propios frutos a través de tu vida. No sé si alguien lo cree. Dale un aplauso al Señor. Esto nos deja entonces el segundo principio que podemos encontrar aquí. Si queremos ser exitosos en el reino de Dios, debemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es lo que le agrada a Dios. Si estamos, mi hermano, alineados con Él, no importa, mi hermano. Podés quedarte solo, pero si Dios está con vos, eso va a traer bendición a tu vida y a los demás. Así es como se ve el éxito según Jesús y es lo que nosotros estamos llamados a imitar. Pero sigamos adelante porque esto continúa. Verso 36. Cuando vio a las multitudes, hablando de Jesús, dice que le tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este versículo nos muestra los dos siguientes principios. El primero de estos dos es el tercero del mensaje y tiene que ver con la necesidad que existe en el mundo. La necesidad que existe en el mundo. Cuando hablamos de necesidad, muchas veces, mis hermanos, pensamos en la plata, en lo económico, ¿no? Esta persona tiene necesidad. Y lo primero que pensamos es no tiene para comer, no tiene para vestirse, no tiene para pagar las cuentas. Y está bien porque es un aspecto de la necesidad. Pero no es la única necesidad que existe. De hecho, Jesús acá no se refiere al mundo que necesita económicamente, sino que la necesidad a la cual hace referencia Jesús acá es una necesidad espiritual, una necesidad en el corazón, una necesidad que no se sacia con el dinero, una necesidad que le puede pasar a una persona que tenga millones de dólares, porque no tiene que ver con la economía, tiene que ver con lo espiritual, con el corazón. Fíjense que Jesús dice que son, cuando mira a la multitud, dice que son ovejas que no tienen pastor. No dice ovejas que no tienen para comer. Dice ovejas que no tienen pastor, ovejas que no tienen dirección. Ovejas que no saben dónde ir. Ovejas que no tienen claridad de lo que tienen que hacer. Una de las principales funciones de los pastores, hablando del pastor de animales, no el pastor ministerial, sino el pastor de animales, es guiar a las ovejas. Llevarlas a pastar a un lugar y de repente, tal vez con algún perrito, border collie o alguno por el estilo, cuando terminan y llega el momento, llamarlas y traerlas nuevamente para que puedan resguardarse. Porque si las dejara ahí, la puede atrapar un lobo, la puede atrapar algún animal salvaje o se pueden perder las ovejas. Y a esto es lo que se enfocaba Jesús. Hoy vivimos, mis hermanos, en un mundo que no tiene dirección, un mundo que no sabe dónde ir. Vivimos en un mundo inclusive que es autodestructivo. Estaba mirando hace unos
unas 2 semanas, 3 semanas atrás, no sé si alguien vio la noticia, había una chica, una, no sé, modelo, no sé qué es, si es influencer o algo por el estilo, llamada Lily Phillips, que tiene una página de una página americana que muestran desnudos, ¿sí? O sea que venden suscripciones por desnudos, y esta chica tiene su propio canal de alguna manera en esa plataforma. Y esta mujer o esta chica jovencita, debe tener menos de 30 años, no sé cuánto tendrá, pero 26, 27 años se me hace que tendría, y resulta que hizo un reto, mis hermanos, de acostarse con 100 personas en un día. Y en un momento eso quedó como documentado de alguna forma, hicieron una historia y un montón de cosas, y estaba viendo un informe post la entrevista que le hicieron a la chica, y la chica estaba destruida, mi hermano, llorando. ¿Y cómo puede quedar una persona haciendo eso? Solamente una persona que está representada en las palabras de Jesús, una persona que no tiene pastor, una persona que no sabe dónde ir, una persona que no tiene dirección, puede caer en algo como eso. A eso hace referencia Jesús cuando dice estas palabras. Esto nos deja entonces el tercer principio, y es que si queremos ser exitosos en el reino de Dios, debemos ver alrededor nuestro que todos necesitan a Jesús. Que todos necesitan a Jesús. Que el mundo alrededor nuestro, mis hermanos, va camino a la destrucción. Y debemos ver como Jesús veía que hay gente que necesita conocer a Jesús para tener dirección en su vida, para saber cuál es el sentido de su existencia, para saber qué va a ser de su propia vida, cuál es su propósito, y que no se esté autodestruyendo muchas veces. Vivimos en un mundo sin pastor, sin dirección, que está espiritualmente muerto, y como hablábamos recién, muchos van rumbo a la destrucción. Pablo dice algo en relación a esto en Efesios 5, verso 8. El mundo sin Dios, se los leo, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo, el mundo, mi hermano, anda a ciegas, anda oscuro. El mundo no sabe lo que tiene que hacer, por eso ocurren cosas como la que hizo esta chica. Por eso no saben lo que tienen que hacer y andan a ciegas. Pero en el reino de Dios nosotros tenemos la luz de Cristo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que si queremos tener éxito en su reino, tenemos que tener presente todos los días que hay un mundo que necesita que nosotros iluminemos sus vidas con la luz de Cristo. No sé si alguien lo cree esto. Se trata de entender, mi hermano, que el que está al lado tuyo no la tiene clara porque sí. Que el que está al lado tuyo también necesita conocer a Jesús. Tu jefe, tu hermano, tu primo, la persona que está alrededor nuestro necesita conocer a Jesús. Por más de que parezca que tiene todo, por más de que parezca que no le falta nada, le falta el pastor, le falta la dirección, le falta un propósito, y ese propósito solamente se lo da Jesús. ¿Cuántos entienden esta verdad? Y lo segundo que nos muestra el versículo tiene que ver con la causa de ver esa necesidad. Aquello que nos permite ver la necesidad en el mundo, como la vio Jesús. Vamos a leer nuevamente el verso 36. Dice que cuando Jesús vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Si prestaron atención, aquello que le permitió ver a las multitudes sin pastor fue la compasión que tenía Jesús. Y la compasión, mis hermanos, es un fruto del amor. He hablado muchas veces acerca de la compasión. Yo lo he definido como lástima más acción. He hablado un montón de veces, pero descubrí algo interesante cuando estaba preparando el mensaje. Saben que la palabra compasión en el griego, en el cual está escrito el Nuevo Testamento en su escritura original, es la palabra más fuerte para definir amor. En el griego, si queremos definir amor, lo más fuerte que podemos decir es compasión. Y saben que el origen de esa palabra viene de la palabra tripas.
tripas. Y solo fue utilizada por Jesús esa palabra en las Escrituras. Quiere decir que cuando Jesús nombra o dice la palabra compasión, podríamos traducirlo como fue destripado. Miren cómo queda el versículo. Cuando Jesús vio a las multitudes, su corazón fue destripado porque estaban confundidas y desamparadas. Podría también ser un sinónimo: cuando Jesús vio a la multitud, su corazón fue quebrantado porque las ovejas no tenían, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esto nos deja el cuarto principio, mis hermanos. Si queremos ser exitosos en el reino de Dios, nuestra principal motivación tiene que ser el amor. El amor. El mundo, mis hermanos, hace todo por interés. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Me das 5? Te doy 5. Si me conviene lo hago y si no me conviene no lo hago. Por favor, te hago un favor y bueno, mañana me lo devolves. Te hago un beneficio, pero mañana me das vos. Hoy por ti, mañana por mí, dice el dicho, ¿sí o no? Pero si el amor del Señor habita en nuestro corazón, ese amor debe motivarnos a hacer algo por alguien más, sin esperar nada a cambio. Ayudar porque Jesús nos ayudó primero. Amar porque Él nos ama primero. Bendecir a otros porque Él nos bendice primero. De eso se trata el reino de Dios. Ver compasión hacia los demás o tener compasión hacia los demás sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay un detalle más con respecto a esta situación. Jesús no tenía interés en las categorías humanas de importancia o de éxito. Si se fijan en los versículos anteriores, como les decía al comienzo, el Señor sanó una mujer que no tenía un peso, que era la mujer que estaba enferma del flujo de sangre. Y versículos después sana a la hija de un funcionario importante. Quiere decir que Jesús no hacía el bien porque le convenía a alguno. Y voy a hacerlo, a este lo voy a ayudar porque este es importante, ¿viste? Este tiene contactos. Entonces lo voy a ayudar porque este me va a conseguir un buen laburo. Entonces lo ayudo. No. El reino de Dios ayuda sin mirar a quién. El éxito en el reino tiene que ver con vivir motivados por el amor que Jesús nos da, para tener compasión por aquellos que no le conocen, sin importar quiénes sean. Si podemos ayudar y si podemos hacer algo, si podemos involucrarnos, podemos tener compasión, lo tenemos, porque el Señor ha tenido primero con nosotros compasión. No sé si alguien lo recibe conmigo. Pero sigamos adelante, verso 37. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Si parafraseamos lo que Jesús dijo acá, quedaría algo así: hay mucha tarea para hacer en el reino de Dios, pero son pocos los que quieren comprometerse. Hay mucha tarea para hacer, pero son pocos los que quieren comprometerse para hacer algo. Hoy vivimos, mis hermanos, en medio de una crisis de compromiso. No existe el compromiso ya ni en las amistades, porque ahora se diluyó tanto con esto de las redes sociales, donde tenés 5.000 seguidores, donde tenés 5.000 amigos antes en el clásico Facebook, ¿no? Y cuando tenés un problema levantás la mano y no queda ni el loro al lado. De esos 5.000 amigos no hay nadie. De esos 5.000 seguidores no tenés a nadie. Porque se diluyó el compromiso. Lo vemos en los noviazgos, lo vemos en los matrimonios, parejas abiertas, ¿no? Y vamos a cambiar, intercambiar, total, el compromiso y ya no es tan importante. No es tan importante el compromiso. Y aún lo vemos en la iglesia. Porque Jesús dijo estas palabras hace 2000 años, pero parece que las hubiera dicho hoy a la mañana. Porque la falta de compromiso también se ve dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, dentro del camino del Señor. Muchos cristianos llegan al camino del Señor y piden, exigen, demandan: dame tiempo.
El líder, dame tiempo, no me tenés que llamar, tenés que hacer. El pastor no, me tiene que escuchar, me tiene que decir, me tiene que hacer, pero son pocos los que están dispuestos a hacer algo por alguien más. ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse por alguien más? Está bien pedir, pero la palabra llama que es mejor dar que recibir. Esto nos deja un quinto principio, y es que si queremos ser exitosos en el reino de Dios, debemos entender que es necesario que seamos parte del reino de Dios. Podemos estar comprometidos, mis hermanos, en nuestro trabajo, con nuestras ocupaciones, los pasatiempos, pero es muy bien que así sea, pero no debemos olvidar que el mundo espera que nosotros nos involucremos en el reino. Hay una palabra que dice Pablo, literal, que es súper fuerte respecto a esto. La versión Reina Valera es la que mejor la expresa. Romanos capítulo 8, verso 19. Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Si llegaste, mi hermano, al camino del Señor, ahora se trata de que entiendas que el camino del Señor es más dar que recibir. Involucrarse, ser parte, comprometerse, porque hay gente que espera que te comprometas para escuchar la palabra de Dios. Hay gente que espera que te comprometas para que su vida sea bendecida. Hay gente que espera que te comprometas para poder tener una oportunidad en la vida. El mundo necesita de Dios, como veíamos antes, y para eso, ¿saben qué? Está la iglesia. Para que la gente conozca, está la iglesia. Para eso estamos acá. No es para que venga, no, vino el pastor, que venga, mande el pastor, mande el evangelista, mande al predicador. No, mi hermano, si estás en este lugar es porque vos y yo podemos ser parte en el lugar donde Dios nos haya puesto y bendecir la obra del Señor. No sé si alguien dice amén conmigo a esto. Pero vayamos a lo último. Verso 38. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídale que envíe más obreros a sus campos. Jesús le dice a los discípulos, muchachos, pídanle al Señor, pero pídanle que mande más como ustedes, que mande más gente que quiera comprometerse con el reino, que mande más gente que quiera ayudar, que quiera ser parte. Es común, mis hermanos, que en nuestra vida cotidiana oremos por la familia, oremos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por el trabajo, por el negocio, por el estudio. Y eso está muy bien, mi hermano, porque tenemos que orar por todo, pero también tenemos que orar por la obra del Señor. Orar por la obra, por el reino de Dios. Orar porque esta iglesia y esta casa sea cada vez una casa de mayor bendición. Para que si hoy hay 50 personas que están colaborando en la casa, haya 100. Y cuando haya 100, haya 150. Porque cada vez que hay más gente que se compromete, más gente es bendecida de las puertas para afuera. Y el reino de Dios se sigue extendiendo, que es lo que le decía el Señor a los discípulos. Oren para que vengan otros, oren para que otros se comprometan, oren para que otros le conozcan, me conozcan a mí, decía Jesús. Y de esa manera el reino de Dios se sigue extendiendo y haya más gente que sea bendecida y salva. Y esto nos deja el último principio. Si queremos ser exitosos en el reino de Dios, debemos orar por el reino. En las peticiones de tu casa, mi hermano, anótate, orar por la iglesia, orar por el reino de Dios, orar porque haya gente que se anime a darle el paso, orar porque haya gente que se anime a pagar el precio, orar porque haya gente que se arriesgue, orar porque haya gente que le crea al Señor, orar porque haya gente que se anime a salir de la zona de confort para poder hacer lo que Dios quiere que haga en favor de otros que no conocen al Señor. En otras palabras, tenemos que orar por todo, incluyendo también que el reino de Dios se extienda cada vez más. No sé si alguien lo cree conmigo. Para poder cerrar, en esta mañana aprendimos que el éxito en el reino de Dios se ve diferente a como se ve en el mundo. Esto no significa, mis hermanos, que esté mal que nos vaya bien o buscar que nos vaya bien. No hay ningún problema en orar para tener un buen trabajo, en orar para que si pusimos un negocio
vaya bien y el día de mañana pueda tener una segunda sucursal y orar para poder emprender, orar para que Dios nos bendiga y me dé oportunidades. Eso está muy bien, no hay ningún problema en eso, pero lo más importante es tener presente que lo primero que debemos ser exitosos es en el reino de Dios. Los hijos de Dios tenemos que ser exitosos primero en este reino. ¿Por qué? Porque este reino es el que trasciende la eternidad. El otro reino, el natural, se va a quedar acá, mi hermano. Vamos a poder ser felices, vamos a poder tener recursos, sí, es buenísimo, está buenísimo, disfrutemos todo lo que el Señor nos dé, pero ¿cuánto va a durar? 20, 30, 50, 100 años, pero en cambio lo que sembremos en el reino de Dios va a ser una siembra que durará para siempre. Amén. Dale un aplauso a Él. Entonces, resumiendo, para poder tener éxito en el reino de Dios, tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo le agrada al Señor, porque no lo vamos a hacer para agradar a los demás. Que tenemos que también darnos cuenta que el mundo necesita de Dios y que para ello nosotros podemos ser parte. Por eso en este año, mis hermanos, que recién comienza, en este 2025, la palabra nos llama a mirar a Jesús e imitar su modelo en la tierra, a buscar el éxito en el reino de Dios. Porque si somos exitosos en el reino de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, absolutamente todo lo que necesitemos va a venir por añadidura para la gloria de Dios. No sé si alguien conmigo desea ser parte de este reino y ser exitoso en este 2025 en el reino del Señor. No sé si alguien le da un aplauso a Él. Dale otro aplauso a Él. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.